Hola, muy buenos días, qué bien veros y saludaros. Uy, ¿cuánta gente hay hoy aquí? Muy bien, estamos estudiando el libro de Esdras, que es continuación de lo que hemos visto hasta aquí, y hoy se titula el mensaje, la reflexión, Viaje de vuelta. En un viaje, ¿tú qué prefieres, ir o volver? Yo creo que en todos los viajes hay mucha ilusión en ir, pero luego está uno deseando de volver. ¿A que sí? No hay nada como volver a casa. Estamos queriendo ir, pero luego cuando uno está allí dice uno, oye, qué gana tengo de volver, de volver. Y más si han pasado 70 años. Imagínate que has estado fuera de casa 70 años, como estuvo el pueblo de Israel, y ahora vuelven. O sea, la alegría tan inmensa que ellos estaban teniendo. Entonces, yo creo que los viajes son interesantes, pero los viajes de vuelta también lo son. Y estamos viendo un viaje de vuelta en el libro de Esdras. La semana pasada estamos viendo el resumen que hace Esdras. Decíamos que Esdras es contemporáneo de Ageo, de Zacarías y también de Nehemías y del libro de Esther. Esos libros de la Biblia se escribieron en la misma época, ¿de acuerdo? Este libro de Esdras nos da mucho contexto de lo que estaba pasando realmente en ese viaje de vuelta del pueblo hacia Jerusalén, que, como decíamos, habían estado 70 años fuera. Entonces decíamos que desde la primera salida hasta la segunda, que es la que narra Esdras, él está recordando, recogiendo cómo el templo se ha terminado, ese templo que venían a construir, cómo los sacerdotes, que eran los responsables de la vida del culto en Israel y en el templo, están en sus puestos, por lo tanto, ya se puede adorar, se puede ofrecer sacrificios, se puede reiniciar toda la vida del templo, que estaba abandonada por mucho tiempo, ¿de acuerdo? Se hace la dedicación del templo, se hace expiación por los pecados cuando se ofrecen sacrificios para resolver el asunto del pecado. Y también celebran la Pascua. Decíamos que después de todo eso hay una celebración de la Pascua que coincide un mes después de terminar el templo, precisamente era la fiesta de la Pascua, y aquí tenían dos celebraciones. En primer lugar recordaban cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto, pero ahora pueden recordar también esos 70 años de cautiverio en Babilonia, y de acuerdo, entonces esa Pascua era también muy significativa para el pueblo. Y también decíamos que celebran la fiesta de los panes sin levadura, que consistía en vigilar que no hubiera levadura en la casa. Era como una señal de que no podemos consentir el pecado dentro de nuestra casa, que de vez en cuando tenemos que hacer limpieza, tenemos que hacer sábado, como se dice, vamos a hacer sábado, vamos a hacer limpieza, ¿de acuerdo? Para estar bien delante del Señor, para que no haya algo ahí en el corazón que esté estorbando, entorpeciendo nuestra relación con Dios. Y decíamos que todas las fiestas de Israel tenían como propósito pues reconstruir también y mantener la identidad que ellos tenían como pueblo. Cada fiesta recordaba una acción de Dios a su favor, ¿de acuerdo? Y entonces al celebrar las fiestas, por eso una de las cosas que hacen para restaurar a Israel espiritualmente, porque el templo se había construido, pero ahora había, como decíamos, que reconstruir la vida espiritual de toda una nación, pues consistía en recuperar todo el simbolismo y el significado de las fiestas. Así que decíamos que también nosotros tenemos en nuestro... Claro, esto nos puede sonar un poco una persona que, oye, esto no lo entiendo, esto es muy histórico y todo. Es muy importante porque Dios se revela en la historia. Tenemos un Dios que nos ha dejado rastro de su presencia a lo largo de las cosas que pasan, especialmente en el pueblo de Israel y también todo lo que recoge la Biblia. Por lo tanto, nuestra fe está fundamentada en hechos históricos, ¿de acuerdo? Que se pueden comprobar. Decíamos que, bien, nosotros no tenemos que construir un templo, pero sí que tenemos que colaborar con Dios en la construcción de la iglesia, que es el nuevo templo de Dios. Todos los templos que se construyeron anteriormente a la iglesia eran símbolos, señalaban al lugar donde Dios quería realmente morar, que era en el corazón de las personas. Eso era lo que Dios buscaba, poder habitar no en un lugar hecho con mano de hombre, sino en el corazón de cada uno de nosotros. Esa es su morada ahora en nosotros. Nosotros tenemos que ayudar también al Señor a construir ese lugar, que sea un lugar, la iglesia, donde Dios pueda ser honrado y donde Dios pueda habitar. También decíamos que también hemos de cuidar, que lo mismo que ellos cuidaban que los sacrificios, que las fiestas se celebraban, había personas adecuadas
para esa tarea fueron puestos en sus puestos y por lo tanto se pudieron hacer esas cosas. Entonces esto habla de los ministerios. La iglesia funciona porque hay dones, porque hay ministerios y cada ministerio es una aportación a ese santuario de Dios que es la iglesia. Colocar a las personas en los ministerios y hacer ese trabajo de construcción desde los diferentes lugares. Tenemos también algo que desechar, pecado que hay en nosotros. La iglesia tiene que seguir confesando sus pecados y tiene que mirar dentro y estar a bien con el Señor. Y también decíamos que nosotros, a diferencia del pueblo de Israel, el Señor nos ha dejado una fiesta. Ellos tenían 7 fiestas, 3 de ellas había que ir a Jerusalén para celebrarlas concretamente, era de obligado cumplimiento, pero nosotros tenemos solamente una fiesta. Y preguntaba yo el domingo pasado, ¿cuál es la fiesta que la iglesia tiene que celebrar? La resurrección. Por eso es de obligado cumplimiento en venir a la iglesia el domingo. O sea, si estuviera en el calendario judío sería de obligado cumplimiento, ¿me entendéis? No entrando en legalismo, pero sí que tenemos que entender que Dios ha resumido todas las fiestas, todas las 7 fiestas de Israel en una sola. La iglesia ahora celebra, cuando el Señor resucitó, ya no celebraron la Pascua, ya no volvieron a celebrar otras fiestas, sino celebraron el Día del Señor. Por eso es tan importante que estemos en la iglesia el día del Señor, ¿de acuerdo? Así que eso era un repaso de la semana pasada. Hoy vamos a ver ya una porción en la cual ya se produce ese viaje de vuelta. O sea, hasta aquí en el libro de Esdras, pues como digo, él está recopilando todo lo que ha pasado y todo lo que él ha hecho también en la última fase, porque todo eso que hemos visto ya está Esdras ahí. Pero ahora ya vemos cómo recoge ese proceso de vuelta, ese viaje de vuelta, ¿de acuerdo? Está en el capítulo 7, versículo 1 al 10 del libro de Esdras. Dice, pasadas estas cosas, bueno, ¿qué cosas? Todas las que ha recogido hasta aquí, y son casi 60 años de historia los que habían pasado. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitoz, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Mira, ¿qué intención tienen todos estos nombres uno detrás de otro tan raro, no? Esto está en El Señor de los Anillos, ¿no? Aragorn, hijo de no sé quién, de no sé cuánto, ¿no? Entonces esto era una costumbre antigua porque todas las generaciones se conectaban unas con otras. Ahora nosotros ya no sabemos cómo se llamaban nuestros tatarabuelos. Sí, los abuelos, pero los tatarabuelos no sabemos cómo se llamaban, pero ellos sí lo sabían. No, porque se sentían parte del plan de Dios, un pueblo que Dios está usando para la llegada del Mesías. Y por lo tanto, la intención de estos nombres es que Esdras era descendiente del primer sacerdote, era sacerdote también, además de escriba. Y por lo tanto da la genealogía de cómo realmente él proviene del primer sacerdote, ¿de acuerdo? De Eleazar, hijo de Aarón, que fue el primer sacerdote. Entonces, el versículo 6 dice, este Esdras, este mismo, subió de Babilonia, era escriba, ¿veis? Además nos dice que era escriba, diligente en la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Mira, nos da la fecha concreta en el que ese viaje de vuelta se produjo. Mira, el nombre, ya lo dijimos la semana pasada, significaba ayuda. Esdras significa el que ayuda. Qué bonito nombre. Ciertamente él ayudó, fue un instrumento de Dios en su tiempo para restablecer espiritualmente a toda una nación. Eso es un trabajo extraordinario y lo consiguió. Está ahí en este momento y va a estar en el libro de Nehemías, puesto que Nehemías era, podríamos decir, el gobernador, el que organizaba que los muros se construyesen, pero Esdras fue el que reunió al pueblo para leer la Biblia durante todo un día. ¿Os acordáis que estaban allí de pie todo el día escuchando la palabra de Dios, la reforma de Esdras, ¿no? Así que el momento dice que pasadas estas cosas, como 60 años del regreso del primer grupo, era sacerdote, era escriba, que decíamos que ¿qué es lo que hacían los escribas? Los escribas tenían una función muy interesante, que era copiar los textos antiguos de la Biblia. O sea, no había imprenta como ahora, ni los discos duros, y entonces había que copiar los manuscritos antiguos y era una labor
muy exigente, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para conservarlos, para protegerlos y también para difundirlos, para predicarlos. Gracias a los escribas, la Biblia se fue copiando y transmitiendo y llegó hasta nuestro día. Decíamos que la tradición dice que fue Esdras el que hizo que tuviésemos el Antiguo Testamento que tuvo Jesús, que fue el que nosotros tenemos el Antiguo Testamento, al que Jesús menciona muchas veces. Cuando Jesús habla de los profetas, habla del Antiguo Testamento que nosotros tenemos. Entonces, él se encargó, cuando entró Nabucodonosor a Jerusalén, se encargaron los escribas de proteger las Escrituras, que era el mayor tesoro del pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Nabucodonosor se llevó utensilios del templo, pero las Escrituras las conservaron los escribas, y ellos transmitieron a los otros escribas esas Escrituras, y Esdras ya se ocupó, junto con 120 personas, de recopilar, de definir el canon del Antiguo Testamento, de conservarlo, ¿de acuerdo? Y de enseñarlo. Por eso dice ahí que copiar, guardar, proteger y enseñar diligente la ley de Moisés que el Señor Dios había dado a Israel. Por lo tanto, fue un personaje sumamente interesante, ¿no? Comenté que había escrito el libro, el Salmo 19, que había escrito las últimas partes de los libros de Crónicas, recogiendo la historia de ese tiempo. De acuerdo. Otra cosa que vemos en él, aparte de ser sacerdote y escriba, era que tenía que ser una persona con una posición muy próxima al rey. Dice que concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano del Señor, su Dios, estaba con Esdras. O sea, no tenía que ser una persona desconocida, tenía que ser una persona muy próxima. Dicen los expertos que probablemente era un secretario de la corte, o sea, que tenía acceso muy directo al rey, para que el rey pudiera conocerle y para que el rey pudiera darle todo aquello que él necesitaba para regresar y reconstruir. Como vamos a ver ahora, ese rey fue favorable, muy favorable a la tarea que Esdras iba a hacer, pero no iba a ser favorable ante un desconocido. Por lo tanto, su posición tenía que ser muy similar a la de Nehemías, que era el copero del rey, era el que se bebía el vino, se jugaba la vida con cada copa, era que probara el vino para que el rey no fuese envenenado. O sea, era la mano derecha del rey, el hombre de confianza, Nehemías, ¿de acuerdo? Y también Ageo tenía que ser una persona también de mucha confianza, junto con Daniel también, que como sabemos aparece en el libro de Daniel, era una persona muy próxima al rey. ¿De acuerdo? Entonces, persona muy próxima al rey. Ahora dice aquí, el versículo 7, que venía acompañado, no venía solo en ese viaje. Dice, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Mira, aproximadamente eran 1.700 personas cuando se cuenta, porque en la genealogía, que no vamos a leer, se cuentan las familias y más o menos se puede saber. En el primer grupo volvieron 50.000 personas, en este segundo como 1.700. Pero si lo habéis notado, eran personas que tenían que ver ¿con qué? Con el templo. Podríamos decir, gente que estaba ocupada en la vida del templo, ¿de acuerdo? Dice sacerdotes, levitas, cantores, o sea, ese grupo de cantores que había en el templo, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. ¿Qué quiere decir esto? Que para que funcionara toda la vida espiritual y restaurar a Israel como pueblo, el templo tenía que funcionar. Y para que funcionase el templo tenía que haber gente que se ocupase que el templo funcionase. De hecho, muchos de los problemas de Israel es que abandonaban esa función, no apoyaban a estas personas y, claro, ya tenían que ocuparse de su vida, ocuparse de sus cosas, ¿de acuerdo? Y entonces decaía toda la vida cúltica del pueblo de Israel, todas las fiestas y todo eso, los sacrificios, etc. Por lo tanto, él, como quiere que funcione el templo, en este viaje trae gente que va a hacer esa tarea específica en relación con el templo. Mira, en el versículo 8 del capítulo 7 nos dice que llegó a Jerusalén. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Mira, en ese viaje Dios estuvo con él, porque Esdras... ¿Y por qué estuvo Dios con él? Aquí ya vemos algunos principios espirituales, ¿no?, para nuestra vida. Y porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos.
En primer lugar, diremos que la fecha que dice aquí, mirad que a mí me apasiona todo esto, porque tantas fechas, ¿por qué? Porque Dios quiere también decir al mundo, o sea, que aquí hay veracidad, que nuestra fe tiene fundamento histórico, ¿me entendéis? Que no estamos creyendo una visión, un ángel que se ha parecido a alguien y luego se crea a partir de ahí una religión, ¿no? Aquí hay datos que luego toda la arqueología está descubriendo que son ciertos, que lo que la Biblia dice, aunque bien se cuestionan muchas cosas de la Biblia, pero luego la arqueología quita la razón a aquellos que van cuestionando cosas, ¿de acuerdo? Entonces todo esto se puede mostrar, se puede ver, se puede rastrear la historia para ver que esto era así, ¿de acuerdo? Entonces fue un viaje, porque dice el tiempo del viaje, que llegó a Jerusalén en esa fecha, fue un viaje de 4 meses. O sea, 4 meses caminando, más o menos 1000 kilómetros de distancia, o sea, hay que tener valor también, ¿eh? Por eso había mucha gente que no quiso regresar. Pues ahora hacer un viaje por ahí, por desiertos y expuestos a que nos asalten y ahora llegar a una ciudad destruida y ahora empezar a reconstruir. Uf, ¡cuánto trabajo! Me quedo mejor como estoy, me quedo mejor en Babilonia, que ya tengo aquí mis negocios, mi familia, mis nietos, etcétera, etcétera. Así que un viaje de 1000 kilómetros que duró 4 meses. Y dice que la mano del Señor estaba con él. ¿Por qué? Mirad, 3 cosas, ya lo hemos leído. En primer lugar, había preparado su corazón para estudiar y profundizar en la ley del Señor. O sea, una disposición del corazón. A veces hay que preparar el corazón para hacer lo que muchas veces el corazón no quiere hacer. Lo mismo que el alma, ¿os acordáis? David, también me encanta David, en los salmos dice, alma mía, alaba al Señor. O sea, como le manda a su alma que haga lo que tiene que hacer, porque él a lo mejor no tiene ganas, o no le sale de una manera natural, ¿de acuerdo? Entonces él preparó su corazón. ¿Eso qué sea? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se prepara el corazón? Pues bueno, pues es eso, es eso. Es decir, esto es importante para mi vida y yo tengo que darle su tiempo, su lugar a profundizar, dice, a estudiar y profundizar. O sea, esto habla de ya un conocimiento, como tenían los escribas, muy profundo de los textos. No era un conocimiento superficial, no es una lectura superficial de la Biblia, es estudiar y profundizar en la ley del Señor. En segundo lugar, y esto es también muy importante, cumplirla. O sea, este es un problema de los que hablan, ¿no? Que podemos hablar mucho y no cumplir aquello que decimos. Entonces, hablar, profundizar, estudiar y cumplir aquello que él está descubriendo. ¿De acuerdo? Y en tercer lugar, enseñar. Profundizar, estudiar, cumplir, llevarlo a la práctica primero en tu propia vida y después enseñarlo al pueblo. Esa es la tarea de la Iglesia también. Predicar el Evangelio, ¿no? Difundir lo que nosotros hemos recibido. Es muy interesante que en aquel tiempo había muchísimo interés en el conocimiento profundo de las cosas. Esdras se había criado, había vivido en un contexto de gente que profundizaba, los caldeos eran expertos en profundizar en la astronomía y en la astrología. De hecho, los horóscopos vienen de ahí. Y eran expertos en profundizar en el conocimiento del universo y de las estrellas. Por eso decíamos el otro día de broma, Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿de dónde vinieron? De esta cultura. Eran gente que estudiaba el cielo y las estrellas. Pero en medio de un contexto como ese, ¿qué es lo que estudia Esdras? La ley de Dios. Él no se mete. Yo ahora me viene a la mente cuando yo era jovencito, no hace tanto tiempo. Había un interés tremendo por los ovnis, por las ciencias ocultas, por los horóscopos, etcétera, 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 ¿no? Entonces la gente se comía, se bebía toda la literatura que tiene que ver con eso, ¿no? Hoy, antes de salir de casa, miraba uno el horóscopo a ver qué te iba a pasar hoy. Hoy vas a encontrarte con la persona de la influencia de la cultura sobre las personas, ¿no? Pero en un sentido eso es la Iglesia, ¿no? O sea, la Iglesia debe de formarse en todos los sentidos, pero su principal objetivo es profundizar en la maravilla de la palabra de Dios. En esa cultura contraria al estudio de las Escrituras, él estudiaba las Escrituras, ¿no? Entonces, eso le hace
sumamente especial y bendecido. La buena mano de Dios estaba con él. Bien, después de haber hecho eso, que es como una presentación que él hace de ese viaje de vuelta, quién es él, quiénes son los que regresan, ¿de acuerdo? Cuál es su tarea, cuál es su función. Vemos que él trae consigo una carta. Eso lo vemos en el capítulo 7, versículo 11 al 26. Y él entrega esa carta a la gente que está en ese momento ahí en Jerusalén y dice, esta es la copia, es una carta literal. Mira, tenemos aquí un documento interesantísimo. Es una carta de Artajerjes. ¿De acuerdo? Dice, es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Fue el rey el que hace llegar, bueno, escribe una carta y se la da en mano a Esdras para que cuando Esdras llegue a Jerusalén, podía haber sido cuestionado. ¿Y tú quién eres aquí para venir ahora y hacer esto que estás haciendo? De hecho, pasó. Entonces él llegó con la carta para dar autoridad a su tarea y a su función. ¿De acuerdo? Era designado especialmente por el rey. Dice, escriba versado en los mandamientos del Señor y en sus estatutos a Israel. Esta era la opinión que tenía Artajerjes de Esdras. Era un escriba versado en los mandamientos del Señor y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes. Aquí se atribuye a Artajerjes algo que solo corresponde a Jesús. Jesús es rey de reyes. Artajerjes ciertamente era rey de reyes porque controlaba unos territorios que ya vimos, que eran extensos y ciertamente estaba por encima de algunos reyes, pero no de todos los reyes de la tierra. Ese es un título que solamente le corresponde a Jesús, rey de reyes, señor de señores. Pero él se viene arriba, no se cree, bueno, rey de reyes, ¿no? Pero bueno, sí, ciertamente en un sentido lo era. A Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios del cielo. De nuevo aquí el reconocimiento que él tiene, la percepción que él tiene de Esdras. Dice, por mí es dada orden de que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, que vayan. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, o sea, todos los consejeros del rey, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y de llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel. O sea, es muy interesante, no solamente el permiso para que vuelva, sino los recursos económicos. El mismo rey de su bolsillo, de su tesoro, junto con los consejeros, dan para que la obra de un Dios que no es el suyo prospere. Por eso dice que la buena mano de Dios estaba con él. ¿De acuerdo? Y dice, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y de llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. O sea, el rey está apoyando económicamente ese trabajo. Los consejeros del rey aportan económicamente para que Esdras regrese y haga su trabajo. La gente de Babilonia, que no eran judíos, también contribuyen con fondos, y también el propio Israel, el propio pueblo, aquellos que se quedan y aquellos que vuelven, ponen también de su parte económicamente para hacer la tarea. Y dice, comprará, versículo 17, pues diligentemente con este dinero, becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerá sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén, y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacerlo conforme a la voluntad de Dios. O sea, le da el rey autoridad para utilizar esos recursos. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante del Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Si te falta algo, cuenta conmigo para aportar lo que necesites. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Aparte, todas las personas designadas por el rey en toda esa zona de Jerusalén, ¿de acuerdo?, que eran los que tenían la responsabilidad política, también debían apoyar económicamente aquello que Esdras venía a hacer. O sea, es tremendo. Es tremendo el movimiento social que se generó para donar, para dar, para la construcción, en este caso del templo, y de restaurar a Israel como nación. Y dice, todos se les conceda prontamente hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, de 100 batos de vino, de 100 batos de aceite, sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿qué habría de ser su ira contra el reino de Israel y de sus hijos? Y vosotros os hacemos saber
que a todos los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponérsele tributo, contribución ni renta. O sea, el rey exime a todos los que van a hacer una tarea en el templo de pagar impuestos. Claro, también porque ellos no tenían salario. Ellos vivían de las ofrendas, de los diezmos de Israel. Pero el rey le exime de los impuestos. Y conforme a la sabiduría que tú tienes, pon jueces, gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa y a prisión. O sea, le dio permiso para predicar también la palabra de Dios a la gente que era cristiana y también a la gente que no era cristiana. Así que este hombre fue extraordinario. Fue el mismo que luego concedió a Nehemías también lo mismo, para que volviese en el tercer viaje de vuelta y reconstruyese las murallas de Israel. O sea, dice uno, ¿este hombre era creyente? Aquí ve uno una generosidad, una disposición que no es común encontrar en los gobernantes, en los reyes de la tierra, ¿no? Para favorecer, en este caso, a Israel, ¿no? Entonces, provee todo lo que necesita. Pero la mano de Dios estaba con él. Y aquí se cumple, el libro de Proverbios dice lo siguiente, capítulo 21, versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos del Señor. A todo lo que él quiere lo inclina. La idea es que Dios intervino en el corazón de esta persona para inclinarlo, para que favoreciese, de la manera en que lo hizo, el proyecto de Dios en Jerusalén. ¿Eso lo puede hacer Dios hoy? Pues claro que sí. Dios puede usar gente que no es cristiana para que contribuya de una manera o de otra a cumplir sus propósitos. El corazón del rey está en la mano del Señor. A todo lo que él quiere, lo inclina, e inclinó el corazón de este hombre. Bien, tal es esa expresión de generosidad que dice en el versículo 27-28 del capítulo 7 que Esdras hace una oración. Dice, bendito sea el Dios de nuestros padres que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa del Señor que está en Jerusalén. E inclinó también hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Esto dice mucho de quién era realmente Esdras, ¿no? Detrás del rey ve la mano de Dios. Seguro que le dio las gracias al rey. Muchas gracias, rey, por todo lo que estás haciendo por nosotros. ¿De acuerdo? Pero él vio la mano de Dios detrás. Y eso también debemos hacerlo nosotros, ver la mano de Dios detrás de las cosas. ¿De acuerdo? Y la vio y lo agradeció. Lo que hizo en el corazón de este rey, pero también lo que hizo con él para usarlo para que esto sucediese. Y después de eso, dice que ya reúne a la gente y nos da, en el capítulo 8 ya hemos visto un capítulo entero, vamos al capítulo 8, nos da una lista de las personas que volvieron. Esto quiere decir que Dios honra a aquellos que le honran, o sea, y por nombre recogió las familias y las personas que regresaron. Entonces, ahí vemos del capítulo 8, versículo 1 hasta más adelante, vemos que hay una lista de personas, después vemos que hay una petición para el viaje, dice versículo 21, publiqué ayuno allí junto al río Ahagua para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él un camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Es muy interesante esto, ¿no? Porque él había dicho que su Dios era un Dios protector y fuerte, y ahora sí le dice, oye, dame guardia, dame soldados para que nos protejan. Y vamos a ver, al final, ¿tu Dios protege o no? ¿No? Entonces me dio vergüenza decirle al rey, después de lo que le había dicho, que me diese soldado. Entonces hizo aquí una cosa muy bonita, que a mí, mira, yo hay dos cosas, cuando yo comento siempre, cuando yo empecé a conocer a la iglesia evangélica y a los cristianos, pues hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. Entonces la primera era dar gracias por la comida. Me pareció un detalle, o sea, en una cultura donde cada uno se sienta, come a su tiempo, cada uno, hay un jaleo, ¿no? Cada uno come cuando le parece. El hecho de que se esperasen los unos a los otros y alguien de la mesa diera las gracias, a mí aquello fue un detalle que me impresionó. Pero otra cosa que me impresionó fue
que cuando hacíamos un viaje, la persona que conducía dice, vamos a poner el viaje en las manos del Señor. Yo estaba acostumbrado que en el coche estuvieran diferentes protectores de los viajes, ¿no? ¿De acuerdo? Y la gente nos sometíamos a la protección de ciertos santos, de ciertos... Pero ese detalle también, que a lo mejor se está perdiendo, ¿no? Pero vamos a hacer un viaje, vamos a estar expuestos a peligros, y es un viaje de 4 meses, hay ladrones en el camino, va a haber lluvia, va a haber dificultades, vamos a someternos a la protección divina. Y esto fue lo que hace aquí. Él busca la protección divina, hace ayuno, oración, para que el Señor les protegiese durante ese viaje. Muy bien, pues pide esa protección. Eso es algo también que podemos transmitir a nuestros hijos. Cuando nos montamos en el coche, y son pequeños, antes de arrancar el coche, vamos a hacer una oración para que el Señor nos guarde en este viaje y nos proteja. Y eso es lo que hizo él. ¿De acuerdo? Entonces organiza a la gente. Pide protección para el viaje, ya que tiene a la gente, ha dicho el número de personas que son por nombre, pide la protección y ahora organiza a la gente. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Sabías, y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda para la casa de nuestro Dios que el rey había ofrecido, sus consejeros y sus príncipes allí presentes. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata, por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados al Señor, y son santos los utensilios y la plata del oro, ofrenda voluntaria al Señor Dios de nuestros padres. Vigilad y guardad hasta que los pesemos de nuevo delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas, de los jefes de las casas paternas en Jerusalén. Mira, yo veo aquí una honestidad y una transparencia en el uso de los fondos. O sea, hay un listado de todo lo que el rey le da, que es como decimos cuando Europa da fondos a un país, entra por aquí una cantidad, pero luego se va perdiendo por el camino, y cuando llega, ¿cuánto ha llegado? Mira, la honestidad, la transparencia, delante del rey vamos a pesar todo lo que tú nos has dado, todos los utensilios del templo. Cuando llegamos a Jerusalén lo vamos a volver a pesar, y todo lo que ha salido tiene que llegar. No se puede perder nada por el camino. La honestidad también de este hombre. Cualquiera hubiera dicho, oye, qué buena oportunidad, que ahora que contamos con el dinero del rey, pues, ¿no? La honestidad de Esdras también en esta función. Y dice que partieron del río el día al 12 del capítulo 3, versículo 31 del primero, para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba con nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino, y llegamos a Jerusalén y reposamos 3 días. Se tomaron 3 días de descanso de ese viaje tan largo de 1000 kilómetros, y al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremoth, hijo de Urías, y con él Eleazar, y con ellos. Y por su cuenta y por su peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos como al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo apuntado, todo en holocausto al Señor. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y la carta del rey y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. De verdad, es contabilizar todo, organización, honestidad, transparencia. ¿De acuerdo? Y eso, dice que aquí en este pasaje vemos que Dios les protegió en el viaje, que descansaron 3 días, que entregaron a los sacerdotes ya en Jerusalén toda la plata, todo estaba ahí, ofrecieron sacrificios y entregaron los despachos a los gobernadores de aquel lugar. Esto es un viaje. Bien, y espero no haberos aburrido con esto, ¿no? Pero y esto que... ¿Qué me dice a mí? Bueno, yo creo que podemos aprender muchas cosas de lo que hemos dicho así rápidamente, pero mira, es la historia de un viaje de vuelta. Yo creo que la vida es un viaje del que todos podemos aprender. Yo creo que todos nosotros podemos aprender de este viaje de vuelta de Esdras. Esdras podía haberse quedado en Babilonia. Como Nehemías, disfrutaba de una posición, de un reconocimiento, de una prosperidad,
Pero el corazón de Esdras no estaba en él, estaba en la obra de Dios, en los propósitos de Dios. Y como su corazón estaba en eso, es un hombre que no le importa abandonar esa posición y enfocarse en restablecer espiritualmente a un pueblo que estaba hundido. Y como eso es lo que estaba en su corazón, dice el texto que la mano del Señor estaba con él. ¿Cómo no? La mano del Señor estaba con él. ¿Por qué? Porque había preparado su corazón para profundizar, para conocer, para estudiar, y ahí había descubierto que ese templo tenía que ser reconstruido, que Israel volvería y que alguien tenía que hacer esa tarea. Y la hizo él. ¿De acuerdo? Y la hizo él. Y entonces cumplió lo que leía. Nos dijo, mira, aquí yo descubro que después de 70 años, como había dicho el profeta, Israel tiene que volver. Pero bueno, que lo hagan otros. No, él lo leyó y dijo, pues yo quiero ser parte de esto. Entonces, esto es una pregunta para nosotros. ¿Nosotros queremos ser parte de esto? ¿Queremos tener ese viaje hacia el cumplimiento de los planes del Señor? Y enseñar también, cumplir y enseñar a Israel, pues, la palabra de Dios, que eso era también una tarea de los escribas, transmitir a otras generaciones. Cuando tú estás dedicando tiempo a enseñar a los niños, cuando tú estás con los Grimpers, cuando tú estás ahí con los jóvenes, cuando tú estás en un grupo pequeño, estás haciendo esto. Estás haciendo que se transmita, que se enseñe a otras personas pues, los estatutos y las leyes del Señor. Así que la renovación, ya sea de una persona o de un pueblo, no va a ocurrir si no hay una vuelta a la palabra de Dios. O sea, un pueblo necesita renovación, como el caso de Israel, pero una persona también puede que llegue un momento en que necesite renovación espiritual en su vida, porque ha caído por debajo de donde debería estar. Bien, ¿cómo hago eso? ¿Cómo se logra eso? Vuelve a la Biblia. No hay verdadero avivamiento sin una vuelta a la palabra de Dios. O sea, decíamos el otro día que lo que realmente te hace sentir mal, todos los momentos peores de tu vida coinciden con los momentos que te alejaste de la Biblia, del Señor y de la Iglesia. Pues ¿cómo recupero yo lo que había perdido? Pues volviendo a aquello que habías dejado. Vuelve al Señor, vuelve a la Biblia y vuelve a la Iglesia. Esas son las fiestas, para que me entendáis, las maneras que Dios está utilizando en ese gimnasio de reconstrucción de nuestra vida espiritual. Así que no hay renovación sino una vuelta a la palabra de Dios. Y cuando eso está en nuestro corazón, cuando Dios es primero, porque para Esdras era primero Dios, no su posición ni su... Era que la obra de Dios se realizase, pues hizo lo correcto, y cuando hacemos lo que honra al Señor, pues, y buscamos el bien de su obra, de su pueblo, de su reino, pues la mano de Dios va a estar con nosotros, va a estar contigo, va a estar con tu familia. Y su providencia, la providencia es la mano poderosa de Dios moviendo los hilos que tenga que mover para que se cumpla lo que Él quiere cumplir a través de ti. La providencia es esa manera misteriosa de obrar de Dios, que cuando tú piensas que no hay solución a esto, no hay manera de hacer esto, Dios levanta a un rey como este, mueve su corazón y facilita las cosas. ¿De acuerdo? Pues la providencia de Dios también va a estar contigo, te va a proveer, te va a proteger, te va a guiar, te va a usar. Cuando haces ese camino, cuando honras a Dios haciendo ese camino, que no es tu camino, sino que es su camino, ¿no? Entonces, creo que es un reto para nosotros aprender de ese viaje de vuelta, porque creo que también nosotros podemos aprender, como hizo Esdras, de enfocar nuestra vida en la dirección correcta y que la mano del Señor puede estar con nosotros. Pues que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a ponernos en camino. Amén. Te damos gracias, Señor, también por esta parte histórica que también está lleno de lecciones espirituales para nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por el ejemplo de Esdras, que es un reto, y que tú usaste a este hombre para reconstruir a un pueblo que estaba derrotado, que estaba vencido. Señor, te damos gracias y por tu obra, por tu amor para nosotros, que sigue siendo real y vigente como lo fue en tiempos de Esdras. Ayúdanos, Señor, a amar más tu palabra, a cumplirla más de lo que lo hacemos, y también a seguir proclamándola día a día, Señor, que a veces no veamos los resultados, pero dar a conocer el Evangelio a toda criatura. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.